¿Y si te dijera que el nombre más sagrado del Antiguo Testamento ya era conocido por culturas que jamás leyeron la Torá? Antes de Moisés, antes del Éxodo, incluso antes de que Israel fuera una idea, ya había personas que invocaban a Yahvé. ¿Cómo es posible? ¿Cómo sabían su nombre? ¿Quién se los reveló? ¿Y por qué nadie habla de esto en las escuelas bíblicas tradicionales? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo desafía lo que creías saber sobre la historia de Israel, sino que podría revelar un plan divino que comenzó mucho antes de lo que imaginábamos. Este no es solo un viaje al pasado, es una mirada directa a los primeros susurros de una revelación eterna. Y antes de comenzar, suscríbete, dale like y déjame saber en los comentarios, ¿quién crees tú que fue el primer adorador de Yahvé? Comencemos por el centro de todo. ¿Quién es Yahvé? Es una pregunta que no se responde con definiciones rápidas ni fórmulas teológicas. Es una pregunta que toca el corazón mismo del misterio de Dios. Y para empezar a comprenderla, tenemos que regresar a uno de los momentos más intensos y sagrados de toda la historia bíblica. Imagina la escena. Moisés está en el desierto, pastoreando el rebaño de su suegro. Es un día como cualquier otro, hasta que ve algo imposible, una zarza que arde en llamas, pero no se consume. El fuego está vivo, pero no destruye. Es un fuego que llama, que atrae, que invita. Moisés se acerca, cautivado, con temor y curiosidad, y entonces escucha su nombre. Moisés, Moisés. Se quita las sandalias. Está en Tierra Santa, temblando, inseguro, con el alma expuesta. Moisés hace algo profundamente humano. Es la pregunta esencial: ¿cuál es tu nombre? No basta con una experiencia, no basta con una visión. Moisés quiere saber a quién está escuchando, quiere una identidad, quiere una certeza, y entonces Dios responde con una frase que ha atravesado siglos con un eco que nunca se apaga. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. No es un nombre como los nuestros, no es un apodo, no es una etiqueta, es una declaración de existencia pura, absoluta, incondicional, es profundidad, es eternidad, es presencia constante, es una afirmación que dice: yo no dependo de nadie, no fui creado, no tengo principio ni fin, soy el ser mismo. Y en ese instante, Moisés no solo recibe una respuesta, se encuentra con el misterio, pero Dios no se queda ahí, añade algo más, algo que conecta esa revelación con la historia del pueblo. Dile al pueblo: Yahvé, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te ha enviado. Éxodo 3:15. Es decir, este Dios que se manifiesta ahora en fuego y palabra no es nuevo, no es un extraño. Es el mismo Dios que ya había estado obrando en la historia de sus antepasados, el mismo que llamó a Abraham bajo las estrellas, el mismo que luchó con Jacob en la oscuridad, el mismo que escuchó el clamor de un pueblo esclavo. Y aquí viene lo impactante: el nombre Yahvé ya era conocido antes de Moisés. Eso cambia todo. Significa que la revelación de Dios no comenzó en el Sinaí, viene desde mucho antes. Yahvé es el Dios que camina con su pueblo desde el principio, que se revela no solo con palabras, sino con acciones concretas en la historia, que libera, guía, promete, permanece. Así que cuando Dios dice: yo soy el que soy, no está solo revelando su esencia, está diciendo: yo estoy contigo, yo siempre he estado y siempre estaré. Yahvé no es un concepto, es presencia. Es fidelidad, es el fuego que arde sin consumir, el mismo que nos llama hoy por nuestro nombre en medio de nuestros propios desiertos. Si Moisés no fue el primero en escuchar el nombre de Yahvé, entonces ¿quién fue? Para responder a esa pregunta, no vayamos al desierto ni al monte Sinaí, volvamos aún más atrás, mucho antes del Éxodo, antes de Egipto,
antes de que existiera Israel como nación. Volvamos al principio, al Génesis. Porque ahí, escondido entre las líneas antiguas del relato de la creación y la primera descendencia de los hombres, hay una pista que muchos pasan por alto. En Génesis 4:26 se lee algo poderoso, casi susurrado por la historia. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahvé. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Quién fue el primero? La Escritura nos menciona a Enós, nieto de Adán, hijo de Set, un hombre que vivió en una época donde la humanidad apenas comenzaba a tomar conciencia de sí misma y del Creador. Enós, un nombre que tal vez no suena tan familiar como el de Abraham o Moisés, pero que marca un punto de quiebre en la historia espiritual de la humanidad, porque con él comenzó algo nuevo. Una generación se levantó no solo para existir, no solo para sobrevivir, sino para invocar a Yahvé, para buscarlo, para pronunciar su nombre con reverencia y esperanza. Piénsalo. Esto sucedió siglos antes de Abraham, antes del pacto, antes de la ley, antes del tabernáculo. Yahvé ya estaba ahí, ya se dejaba conocer, ya era invocado. Esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Cómo lo sabían? ¿Quién les enseñó ese nombre? No había Biblia, no había sacerdotes, no había templos, solo había una línea directa entre el corazón humano y el Creador. Quizá la respuesta esté en la memoria viva que Adán llevó consigo, en las palabras transmitidas de padre a hijo, en las historias contadas junto al fuego, cuando la noche caía y los hombres aún sabían escuchar. Quizá el nombre de Yahvé no fue revelado solo a uno, sino susurrado al oído de aquellos que lo buscaban con sinceridad. Y si eso es cierto, si desde los días de Enós ya se invocaba su nombre, entonces hay algo muy poderoso que considerar. Yahvé ha estado llamando desde el principio, no a una religión, no a una estructura, sino a personas, a corazones dispuestos, a aquellos que como Enós se atrevieron a levantar la mirada y decir: tú estás ahí y yo te invoco. Entonces, cuando Moisés escuchó aquel «Yo soy el que soy» desde la zarza ardiente, no era la primera vez que el nombre de Yahvé resonaba en la historia. Era más bien una confirmación, una continuación, un eco de algo que ya había comenzado siglos atrás. Porque Yahvé no es un Dios distante, no es un misterio reservado para unos pocos, es un nombre que ha estado palpitando desde el origen, esperando ser pronunciado por labios sinceros. Así que tal vez la pregunta nunca fue ¿quién escuchó primero el nombre de Yahvé?, sino ¿quién se atrevió a responder cuando Yahvé llamó? Miremos Génesis 12:8. Cuando Abraham llega a Canaán, construye un altar a Yahvé e invoca su nombre. Abraham no estaba conociendo a un Dios nuevo, estaba invocando un nombre ya conocido, un nombre que ya resonaba en su linaje familiar. Esto plantea una posibilidad impactante. ¿Podría la adoración a Yahvé haberse transmitido incluso a través de generaciones corrompidas? ¿Podrían individuos fieles haber preservado su nombre mientras el mundo se inclinaba ante ídolos? Esta verdad es poderosa. Dios nunca estuvo ausente, siempre estuvo obrando, llamando, y siempre hubo quienes respondieron a ese llamado, incluso antes de que Israel existiera. Vayamos más profundo, porque hay más, mucho más de lo que solemos ver a simple vista. En la narrativa bíblica hay momentos que parecen pequeños, casi fugaces, pero que en realidad contienen misterios enormes. Uno de esos momentos es la aparición de un personaje enigmático en el libro de Génesis. Hablemos ahora de alguien misterioso. ¿Has oído hablar de Melquisedec? Era rey de Salem, sacó pan y vino, él era sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14:18. Detente un segundo. Analiza bien esto. Un sacerdote del Dios Altísimo. No cualquier sacerdote, no de cualquier Dios, sino del mismo El Elión, el Dios Altísimo,
el nombre que en hebreo denota la soberanía total de Yahvé. Y esto ocurre mucho antes de Moisés, antes de la ley, antes del tabernáculo, antes de Aarón y de todo el sacerdocio levítico. ¿Cómo es posible? ¿Quién era este hombre? Génesis 14:18 lo deja claro. Melquisedec aparece de la nada. No tiene genealogía registrada, no se menciona su linaje. No pertenece a ninguna tribu de Israel, porque Israel todavía ni existía. La ley aún no había sido dada, y sin embargo, ahí está, un sacerdote de Yahvé ofreciendo pan y vino. No como un ritual levítico, sino como una imagen adelantada de lo que vendría mucho después en la última cena. Y lo más impresionante, Abraham lo reconoce. Abraham, el patriarca, el amigo de Dios, el padre de la fe, se inclina ante este hombre y le entrega los diezmos de todo el botín de guerra. Génesis 14:20. Lo honra, lo bendice y acepta su bendición. Eso no es cualquier cosa, porque en la tradición hebrea, el mayor bendice al menor. Hebreos 7:7. Pero aquí es Melquisedec quien bendice a Abraham. Y la carta a los hebreos profundiza aún más en este misterio. Hebreos 7 lo llama sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Muchos estudiosos creen que Melquisedec fue una figura que apuntaba directamente a Cristo, una teofanía, una manifestación del Hijo de Dios antes de su encarnación. Otros lo ven como un tipo de Cristo, un símbolo profético de lo que Jesús representaría siglos más tarde. Jesús mismo es llamado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Salmo 110:4, reiterado en Hebreos 5:6. ¿Qué nos enseña esto? Una cosa es clara y poderosa. El culto a Yahvé no comenzó con Moisés ni con los israelitas. Dios ya estaba obrando en las naciones. Su nombre ya era conocido por otros fuera del linaje de Abraham. Melquisedec es una prueba viviente de que el Dios verdadero no estaba limitado por fronteras ni linajes. Su sacerdocio es eterno, superior, inquebrantable. Y desde el principio Dios estaba revelando que su propósito era mucho más amplio que una sola nación. Era para todas las naciones, para todo aquel que le reconozca como el Altísimo. Melquisedec nos recuerda que Dios siempre ha tenido un plan mayor, un plan eterno, uno que culmina en Cristo, nuestro sumo sacerdote eterno, quien también ofreció pan y vino no solo como símbolos, sino como su cuerpo y su sangre. Así que la próxima vez que leas ese breve versículo en Génesis 14, detente. Escucha el eco que resuena a través de los siglos, porque lo que parecía un encuentro pasajero es en realidad una revelación poderosa del corazón eterno de Dios. Veamos otro ejemplo sorprendente, uno que a menudo pasa desapercibido, pero que encierra una verdad profunda y poderosa sobre el carácter de Dios y su revelación antes de que existiera la nación de Israel. Jetro, el sacerdote de Madián. ¿Te suena? Sí, Jetro fue el suegro de Moisés, pero no era israelita. No pertenecía al linaje de Abraham, ni formaba parte del pueblo elegido. Vivía en la tierra de Madián, una región lejana, habitada por descendientes de Abraham a través de Keturá, pero sin las promesas del pacto hechas a Isaac y Jacob. Y sin embargo, la Escritura nos presenta a este hombre con un título que nos obliga a detenernos. Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Éxodo 3:1. ¿Sacerdote de quién? Aquí no se menciona a ningún ídolo. No se nombra a Baal, ni a Moloc, ni a ningún falso dios cananeo. No hay indicios de idolatría en Jetro. Al contrario, el texto lo presenta con respeto, casi con reverencia. Jetro era sacerdote del Dios Altísimo, del verdadero Dios. Antes de que la ley fuera entregada en el Sinaí, ¿te das cuenta? Moisés,
el gran libertador de Israel, el hombre que hablaría cara a cara con Dios, que subiría al monte santo y recibiría las tablas del pacto, estaba al servicio de un sacerdote que no era israelita. Apacentaba su rebaño, lo obedecía, lo escuchaba, lo respetaba. Esto no es un detalle menor. Cuando Moisés regresa a Egipto y, con el poder de Dios, libera al pueblo, lo lleva a través del desierto, cruzando milagrosamente el Mar Rojo, y lo encamina hacia el monte de la revelación. Y Jetro los alcanza, llega hasta ellos, no como espectador, no como un extranjero curioso, sino como alguien que reconoce. Cuando Jetro presencia lo que Yahvé ha hecho por Israel, las plagas, la liberación, la columna de fuego, el maná no puede contener su corazón. Exclama con fuerza y fe: «Bendito sea Yahvé. Ahora sé que Yahvé es más grande que todos los dioses». Éxodo 18, 10, 11. Ahora sé. Estas palabras no son de alguien que apenas está conociendo a un Dios nuevo, como si se tratara de una conversión superficial. Son las palabras de alguien que llevaba tiempo caminando con lo divino, pero que ahora ha visto con sus propios ojos la majestad del Altísimo manifestada en la historia. Y entonces Jetro hace algo asombroso. Él, el sacerdote de otra tierra, él, el que no fue esclavo en Egipto ni cruzó el mar, ofrece sacrificios a Yahvé. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Éxodo 18:12. ¿Notas lo que sucede aquí? Jetro no solo adora al mismo Dios, es recibido, es honrado, no es reprendido, no es apartado. Nadie lo acusa de ser pagano o de no pertenecer al pueblo. Aarón, el sumo sacerdote, come con él. Los ancianos de Israel comparten la mesa. No hay exclusión, no hay barreras, porque Yahvé, y esto es clave, nunca ha sido un Dios limitado a una sola nación. Desde el principio, Él ha buscado corazones sinceros, hombres y mujeres de toda tierra que lo adoren en espíritu y verdad. Aún antes del monte Sinaí, antes del tabernáculo, antes de la ley, Dios ya estaba escribiendo su historia en el corazón de los pueblos. El caso de Jetro nos enseña algo profundo. No se necesita una genealogía perfecta para acercarse a Dios. No se necesita pertenecer al grupo correcto para conocer la verdad. No se necesita un templo, una tribu o una estructura religiosa para tener una relación real con el Altísimo. Lo que se necesita es un corazón abierto. Jetro buscaba, servía y adoraba a Dios desde su rincón del mundo. Y cuando la luz de Yahvé se manifestó con poder en la historia de Israel, él no se resistió, reconoció, se unió y fue recibido. Una vez más, como en los casos de Enós, de Job, de Melquisedec, Yahvé se deja encontrar por quien lo busca sin importar su tierra, su cultura o su nación. Este es el misterio que muchas veces olvidamos. Dios siempre ha sido el Dios de toda la tierra. Y su voz ha resonado desde siempre, más allá de fronteras, más allá de pactos, llamando a todos los que tengan oídos para oír. Pero aún hay más evidencia. Pensemos en esto con mente abierta y corazón despierto. ¿Qué pasaría si uno de los libros más antiguos de toda la Biblia, posiblemente escrito incluso antes que los textos de Moisés, nos revelara verdades tan profundas sobre Yahvé que cambiarían nuestra comprensión de su relación con la humanidad? Detengámonos por un momento y hablemos de Job. Sí, ese hombre justo, íntegro y misterioso que vivía en la tierra de Uz. Un personaje que no era israelita, que no descendía de Abraham, ni vivía bajo la ley de Moisés, porque esa ley aún no existía. Y sin embargo, él conocía a Yahvé, lo reconocía, le hablaba, le confiaba su vida. Esto es impactante. El libro de Job, según muchos estudiosos, podría ser el más antiguo de toda la Biblia. Escrito en una época arcaica, antes del Éxodo, antes de los profetas, antes de Jerusalén. Y sin embargo, en sus páginas vemos reflejada una fe ardiente, una relación personal con Dios tan intensa que traspasa el tiempo,
las culturas y las barreras religiosas. Job vivía en Uz, una región al este de Canaán, lejos del monte Sinaí, lejos del tabernáculo, lejos de Jerusalén. Y sin embargo, cuando su mundo se vino abajo, cuando perdió a sus hijos, sus bienes, su salud y su reputación, no renegó de Dios, sino que pronunció una frase que ha resonado a lo largo de los siglos, con una mezcla de dolor y reverencia. Yahvé dio y Yahvé quitó, bendito sea el nombre de Yahvé. Job 1:21. ¿Te das cuenta? No dijo Dios en términos genéricos. No dijo el Altísimo o el Creador solamente. Lo llamó por su nombre, Yahvé, el mismo nombre revelado siglos después a Moisés en la zarza ardiente. Esto nos obliga a replantear todo. Job no era parte del pueblo del pacto y aún así conocía a Yahvé de una forma tan íntima que incluso en su sufrimiento más profundo no dejó de adorarlo. Eso nos dice algo, que Yahvé nunca ha estado limitado a un solo pueblo o a una sola tierra. Su presencia y su gloria han tocado corazones mucho antes de que existiera una nación llamada Israel. Y hay más. En medio de su oscuridad, Job dijo con una certeza que corta el alma: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Esas palabras son un grito de esperanza y fe que atraviesan la historia. ¿Cómo sabía Job de un Redentor? ¿Cómo podía hablar con tal convicción de alguien que defendería su causa, de alguien que se levantaría al final de los tiempos, cuando todo lo demás se hubiera derrumbado? Es como si Job estuviera mirando a través del tiempo, como si vislumbrara una figura redentora, viva, actuando más allá de la muerte y del juicio. Un hombre que no era israelita, pero conocía, adoraba y confiaba en Yahvé. Un hombre que nos enseña que la fe verdadera no depende de pertenecer a una estructura religiosa, ni de haber nacido en la tierra prometida, ni de memorizar leyes. La fe verdadera nace en el alma cuando, en medio del dolor, uno elige no soltarse de la mano de Dios. Job es la prueba viviente escrita en las arenas del tiempo de que Yahvé siempre ha estado cerca de quienes le buscan con corazón sincero, sin importar su origen, su linaje o su idioma. Tal vez por eso su historia fue preservada como una de las primeras, porque nos recuerda que Yahvé no es exclusivo, es eterno, omnipresente y ha estado obrando mucho antes de que existieran los templos, los sacerdotes o las tribus. Y sigue obrando hoy en los corazones que, como el de Job, se niegan a dejar de creer. Ahora hablemos de un personaje realmente desconcertante, un hombre que parece romper todos los esquemas, alguien que, al observarlo de cerca, nos obliga a replantearnos cómo, cuándo y a quién Dios decide hablarle. Su nombre es Balaam. Balaam no era israelita, no formaba parte del pueblo del pacto, vivía cerca del río Éufrates, posiblemente en lo que hoy llamaríamos Siria o alguna región de la antigua Mesopotamia, un territorio plagado de culturas paganas, idolatría, dioses falsos y prácticas contrarias a las de Israel. Y sin embargo Balaam hablaba con Yahvé. Sí, no es un error ni una metáfora. En Números capítulo 22 se nos presenta a Balaam como un profeta pagano, alguien ajeno al linaje de Abraham, pero con una capacidad inusual. Podía oír la voz de Yahvé, y más que eso, Yahvé le hablaba directamente. Le dice: no vayas con ellos. Y Balaam, sin dudar, responde: Yahvé no me lo permite. ¿Te das cuenta del peso de esa respuesta? Balaam no dice mi Dios o mi espíritu o una divinidad. Él nombra a Yahvé, lo reconoce, lo obedece. ¿Cómo conocía su nombre? ¿Cómo distinguía su voz entre tantas otras voces espirituales del mundo pagano? ¿Qué relación tenía con el Dios de Israel? Aquí no estamos hablando de un israelita errante o de un converso. Balaam era un hombre pagano, sí, pero era también un instrumento inesperado de revelación. Su historia nos confronta con una verdad inquietante.
El plan de Dios es más amplio de lo que imaginamos. Yahvé puede hablar con quien Él quiera. No está limitado por geografías, ni linajes, ni etiquetas religiosas. Y si eso no fuera suficiente, Balaam profetiza algo impresionante. En medio de sus oráculos, declara una visión que atravesaría el tiempo. Una estrella saldrá de Jacob. Números 24:17. Esa no es una frase decorativa, es una profecía mesiánica, una alusión directa al Mesías que habría de venir. Desde la boca de un profeta extranjero, Dios anuncia su plan eterno. Una estrella, símbolo de realeza, de luz, de guía, saldría de Jacob. Una señal del Redentor que transformaría la historia. Balaam, pese a su contradicción interna y su posterior caída, es evidencia de que Yahvé puede usar incluso a quienes no le pertenecen para declarar sus propósitos, no porque lo merezcan, sino porque Él es soberano. Él elige, Él habla, Él ejecuta su voluntad. Esto nos muestra que el mensaje de Dios nunca ha estado encerrado en fronteras humanas. Desde los rincones más lejanos del mapa hasta los márgenes más improbables de la fe, Yahvé se ha manifestado, a veces de formas que no esperamos, a través de bocas que jamás imaginaríamos, porque su propósito es eterno y su voz imparable. Y eso te incluye a ti. Tal vez creciste creyendo que Dios solo obra con cierto tipo de personas, que para ser digno de escuchar su voz necesitabas haber nacido en la familia correcta, en el país correcto, bajo la religión correcta. Tal vez pensaste que estás fuera, que no aplicas, que no tienes la historia, la herencia, ni el trasfondo correcto. Pero déjame decirte una verdad que puede cambiarlo todo. Dios te ve. Te ha estado mirando con amor desde mucho antes de que tú siquiera pensaras en voltear hacia Él. No necesitas haber crecido en un templo. No necesitas conocer toda la Biblia de memoria. No necesitas cargar con un apellido religioso. Lo que Dios busca es un corazón dispuesto. Así como habló con Job, un hombre sin patria israelita, pero con una fe inmensa. Así como caminó con Enoc, quien vivió antes del diluvio, en una época oscura, pero que agradó tanto a Dios, que fue llevado sin ver la muerte. Así como llamó a Abraham, cuando aún era un hombre común en una tierra pagana, rodeado de ídolos y costumbres que nada tenían que ver con el Dios de Israel. Así como a ellos Él te llama hoy, sin importar tu pasado, sin importar tu origen, sin importar las veces que pensaste que no eras suficiente. Esto cambia todo. Porque Yahvé nunca fue un Dios tribal, limitado por fronteras culturales o credenciales religiosas. Desde el principio, desde Génesis hasta el último capítulo del Apocalipsis, Él ha estado llamando a toda la humanidad, cada rincón, cada idioma, cada historia. Romanos 1 lo dice con claridad. Sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas. Dios ha estado hablando desde siempre a través de la creación, del sol, del mar, del viento, de todo lo que existe. Y el Salmo 113 declara con fuerza: desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, el nombre de Yahvé es digno de alabanza. No dice en Israel, no dice en los templos, dice desde que amanece hasta que se oculta el sol. Es decir, en todo lugar, en todo momento, entre todo pueblo. Entonces, no es una cuestión de linaje. No se trata de si vienes de la familia espiritual correcta. Es cuestión de corazón. Un corazón que dice: aquí estoy, Dios. No sé todo, no tengo todo, pero te quiero conocer. Ese es el tipo de corazón que Dios ha estado buscando desde el principio de los tiempos. Y hoy, Él lo está buscando en ti. Quizás tú te has sentido fuera, como si no encajaras en la historia de Dios. Pero escucha bien, todo aquel que invoque el nombre de Yahvé será salvo. Romanos 10:13. Y ese nombre se ha revelado en su Hijo.
Yeshua, Jesús, significa Yahvé salva. La pregunta es, ¿responderás tú como Enós, como Jetró, como Job? Si esta verdad te habló al corazón, déjanos un comentario. ¿Qué parte te sorprendió más? Dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que necesita saber que Dios ha estado buscándolo desde el principio.